Buenos días, chicos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, qué buen día. Ya. Bueno, bienvenidos, chicos, a una nueva clase de diseño y elaboración de proyectos. El día de hoy vamos a continuar con la metodología de investigación y habíamos ya hecho la práctica de algunas fases del enfoque cuantitativo en cuanto a definir la idea, el planteamiento del problema, ¿sí? La revisión de la librería o el marco teórico que tendríamos como para poder desarrollar nuestra investigación, ¿sí? Y este momento vamos a definir el alcance del estudio, es decir, definir qué es lo que vamos a conocer o qué es lo que necesitamos conocer. Sin embargo, ya habíamos definido ciertos datos o cierta información necesaria para el conocimiento del tema y que eso nos apoya para definir con claridad el alcance, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de los estudios tenemos que definir el alcance. ¿Qué vamos a conocer del tema de estudio? Por ejemplo, en lo que se refiere, a ver, al tema de Ismael, ¿me recuerdas tu tema? Ismael está aquí. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Están conectados? ¿No? Dije, sí, se lo escuchan. Buenos días. Buenos días, Ismael. ¿Me recuerdas tu tema? Te decía, te preguntaba acerca del tema, cómo había quedado. Deme 2 segunditos, señor, por favor. Bueno, mientras tanto, continuemos. Para poder entonces definir con claridad el alcance, tenemos que definir qué información es la que necesitamos conocer. Y en base a ello, decir, ok, necesito conocer el número de estudiantes. Pongamos el ejemplo de la educación virtual en los colegios del distrito, de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, necesito conocer el número de colegios, necesito conocer el número de estudiantes, necesito conocer eh, las plataformas que utilizan, necesito conocer la accesibilidad, en fin, toda esa información que había definido, ahora tengo que traducirla en la definición del objetivo de mi investigación. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, conocer el, el uso o la aplicación de herramientas eh, tecnológicas en la educación virtual en los diferentes colegios de la zona norte del, del Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? Entonces, necesito, para conocer las tecnologías que utilizan, necesito toda esa información que había definido, ¿no es cierto? ¿Qué Sí, más ya tengo necesito? ya. Ya, Ya. ¿puedes compartirlo?
¿Qué más necesito conocer en base a la educación virtual en los colegios? A ver, el tema se quedó en uso adecuado de plataformas para la educación de estudiantes de octavo a tercero de bachillerato, de sostenimiento fiscal durante el aislamiento por el COVID-19 en el periodo de marzo 2020 a enero 2021, dentro del distrito 17D03, La Delicia, del Distrito Metropolitano de Quito. Perfecto. Entonces, ¿puedes compartirla en pantalla? Dejo de compartir para que la compartas en pantalla. Ya. Entonces, necesito conocer la aplicación o uso de las plataformas en los diferentes colegios de educación fiscal, ¿no es cierto? Necesito conocer el tipo de plataformas. Está relacionado con la información necesaria que hemos definido para la comprensión, ¿no es cierto? El tipo de plataformas. Necesito conocer el porcentaje de usabilidad de cada una de estas plataformas. Necesito conocer la accesibilidad. Miren, que está relacionado con toda la información necesaria para la comprensión del tema. Eso es la definición del alcance. El definir los objetivos del alcance, qué es lo que quiero conocer, ¿sí? Ya no tan solo definirlo como datos, como número de estudiantes, número de docentes, sino definirlo como objetivo. Por eso empieza siempre con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, conocer la usabilidad de las plataformas virtuales en los colegios, conocer los tipos de plataformas que utilizan los colegios, establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes frente a este uso de las plataformas. Y miren cómo voy definiendo este alcance a través de diferentes objetivos que ya estoy definiendo en función de la información que he definido en la temática de estudio. ¿Sí está comprendido, chicos? Sí. Ya, entonces ahí empezamos ya con la definición del alcance. Sabemos qué es lo que queremos investigar de manera clara y ahora pasamos a la fase 5, que sería la elaboración de hipótesis. Entonces, a continuación de la información necesaria para la comprensión del tema, ponle el alcance de Esta parte. antes de la hipótesis. Ya. Justo ahí, en la metodología, arriba donde dice metodología cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Entonces nosotros, o mixta, ¿cuál de los enfoques vamos a escoger? Cuantitativa, cualitativa, mixta. Estamos, En este caso vamos a trabajar con cuantitativa. o con mixta. Yo Bueno, creería que vamos a trabajar nosotros, con mixta con la porque mixta, ¿no es en cierto? muchos de los casos la información que se puede recabar va a venir de los dos medios, cuantitativa y cualitativa. Perfecto. Entonces, justamente ahí en la metodología de investigación, entonces decimos que vamos a utilizar un enfoque mixto en el cual vamos a definir el alcance, ¿sí? En base al enfoque mixto, definimos el alcance, los puntos. Y ahí empezamos con el alcance, los objetivos de la investigación. Conocer el tipo de plataformas que utilizan los colegios. ¿El tipo o las plataformas? O las plataformas, muy bien, sí, sí tienen razón. Las plataformas que utilizan las instituciones de educación medio, y para ser mucho más concretos, ¿no? Las instituciones de educación media, del octavo al tercer año de bachillerato creo que estaba, ¿no?
Bachillerato. Ya. Ya. Le complementamos con lo que decíamos, ¿no? O sea, que es de sostenimiento fiscal del Distrito Norte, como para que quede claro, ¿no es cierto? Ya. Ya. Ahí le completas. Listo. Ese es el primer objetivo. ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué más necesito conocer? ¿O El qué conocimiento que establece? tenga, si es que manejan. O sea, Ya. porque una cosa es lo que nos debatíamos ayer con los compañeros, es que una cosa es de que se tenga implementada una plataforma, pero otra cosa es de que en cambio los docentes y los estudiantes puedan manipular esa plataforma. Porque Muy bien. sí, entonces en algunos Sí. casos podrían decir que no, que trabajen todos con Zoom y que solo hablen. Y ese no es el objetivo, sino que utilicen las herramientas que tiene el Zoom o las plataformas con las que ellos se comuniquen. Perfecto. Entonces, sería conocer o qué otro verbo podríamos utilizar. Investigar. Muy bien. No, sé investigar sobre el código y matarlo y escribir la algo así sería investigar sobre el conocimiento y la utilización de las plataformas implementadas. Muy bien. Investigar sobre el conocimiento y utilización. Perfecto. Ya. ¿Qué más? Podríamos citar unos 2 o 3 bien definidos y con eso ya cubrimos toda la investigación, ¿sí? Ya, otro que estábamos ayer debatiendo con los compañeros era que de igual manera, o sea, este punto de aquí, no sé si le podríamos dividir tanto el conocimiento y la utilización de los docentes y los estudiantes, porque una cosa también es de que un docente sepa utilizar y que otra que los estudiantes también lo sepan utilizar, o no sé si le ponemos dentro del mismo. Dentro del mismo. Está ¿Sí? muy bien, está muy bien. De docentes y estudiantes, entonces tendríamos, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos porque veíamos que enfocados en esos dos objetivos era lo que queríamos nosotros saber. Supóngase, si es que Exacto. no manipulan ellos, nosotros investigar cuáles son las falencias que tienen para poder realizar la capacitación. Digamos que no saben compartir pantalla o compartir archivos digamos, por Zoom, o que realmente no tienen el conocimiento de qué plataforma es la más adecuada para compartirles actividades o alguna cosa. Entonces esa era en base a la investigación Muy de bien. Entonces, la falencia del conocimiento para nosotros hacer la investigación de qué plataforma les puede resultar a ellos productiva. ya. Entonces, todo esto lo vamos a transformar en una pregunta orientadora de la investigación, en una o varias preguntas orientadoras de la investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo decir, ¿qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes y docentes en cuanto al uso de las plataformas utilizadas en los ¿qué es? Instituciones educativas bueno, todo completada de sostenimiento fiscal y todo eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué nivel? Esa sería mi pregunta orientadora, pero como pregunta, ¿qué nivel? Eso es lo que me estoy preguntando, ¿no es cierto?
Quiero. ¿Sí? Esas son las preguntas orientadoras. Miren, estoy definiendo el alcance, estoy definiendo estas preguntas orientadoras, lo que me va a ayudar a definir mi hipótesis. Ya. Perfecto. Quiero mostrarles algo. ¿Me permites un momentito? Claro. Dejaré de compartir? Para que sea mucho más fácil la elaboración de estas, del alcance y las preguntas orientadoras, podemos utilizar nosotros la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom lo que nos permite es seleccionar el verbo o la acción necesaria considerando lo que queremos investigar. Por ejemplo, en función del conocimiento, mira los verbos: definir, describir, dibujar, identificar, clasificar, memorizar, nombrar, recitar, reconocer, decir, seleccionar, en fin. Estos verbos nos ayudan a establecer la acción de conocimiento, ¿sí? Las actividades, una definición de uso de diccionarios, eventos, películas, artículos. Estas serían las actividades orientadas a estos verbos. Con eso, mira, yo puedo, en base a esta taxonomía, puedo orientar mi redacción tanto del alcance o de los objetivos como de la hipótesis mucho mejor, ¿sí? O si busco que la comprensión, ¿sí? Entonces, para verbos que permitan definir la comprensión, cambiar, confirmar, ilustrar, parear, restablecer, expresar, identificar, ¿sí? Entonces, con esta taxonomía, ustedes oriéntense como para poder definir bien sus objetivos, su investigación, ¿sí? Si buscan la aplicación, aplicar, interpretar, cambiar, construir, escoger, modificar, clasificar, en fin, todos estos. ¿Está claro esta taxonomía? Chicos. Chicos. Sí, Sí, No me dejen solo, por favor. Bueno, continuemos, Ismael. Disculpa. ¿Listo? ¿Presentó? Sí, por favor. Para seguir trabajando con tu ejemplo y luego que los demás vayan aplicando. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra pregunta orientadora, que puede ser una, pueden ser dos, en función del alcance. Podríamos ponerle esta que estábamos haciendo ayer. Nos preguntábamos de cuáles son las necesidades que tienen los docentes y los estudiantes para utilizar las plataformas. Perfecto, perfecto. Sino que habría que relacionarla con uno de los objetivos o alcances de la investigación, ¿no? Porque ahí no hay nada que diga que vas a establecer las necesidades o definir las necesidades tanto de docentes como estudiantes en el uso de las herramientas, algo así. Sí, es que lo que pasa es que, digamos una cosa, al realizar este objetivo que dice conocer el conocimiento y la utilización de las plataformas, nosotros vamos a tener la información de si es que, digamos, si utilizan el Classroom, digamos,
¿ya? ¿Qué partes utilizan? Si, digamos, suben tareas por ahí, no suben, o solo les sirve el Classroom para publicar el enlace de la actividad. Ya. Entonces, hagamos esto, mira. Investigar sobre el conocimiento, coma, utilización y necesidades de las plataformas. Y ahí queda completo y ahí sí cuadra totalmente con la pregunta orientadora que la queremos colocar, en la que decimos cuáles son las necesidades. Ajá. Chévere. Sí, miren que ahí ya haciendo esto, sé exactamente a dónde voy a ir con mi investigación. ¿No es cierto? Ya no estoy haciendo encuestas por hacerlas, ya no estoy obteniendo o citando información por citar, sin ningún sentido, porque sé exactamente hacia dónde quiero ir. ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Hasta ahí las preguntas orientadoras y ya con eso empezamos a definir la hipótesis. Ahora, ¿cuál sería mi hipótesis? Mi hipótesis es una afirmación sobre el tema, ¿no es cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, que existe escaso conocimiento o existe una falencia en la aplicación y uso de las plataformas virtuales en este grupo de los octavos de debido al escaso conocimiento que existe por parte de docentes y estudiantes. ¿Sí? Podría ser, la dejamos ahí, luego podríamos depurarla, podríamos mejorarla, nuestra hipótesis, pero esa podría ser nuestra primera hipótesis. Estoy dando una afirmación sobre el tema. Y sobre esa hipótesis, yo puedo generar una o varias hipótesis o generar una contrahipótesis, ¿sí? Es decir, el conocimiento de los, por ejemplo, o puede ser relacionada, ¿no? El conocimiento de los docentes no permite una explotación adecuada de los recursos de las plataformas de educación, ¿sí? O el escaso conocimiento de los docentes en cuanto a las plataformas virtuales no permite una explotación adecuada de los recursos disponibles en ellas, o algo así más o menos. Sí, esa sería mi contrahipótesis o mi hipótesis relacional. Que esta es relacional. ¿Por qué? Porque estoy como que complementando la hipótesis anterior. Ya. Ya, muy bien. Y entonces ya, con esas dos hipótesis podría ser suficiente mi investigación. Con eso tengo para trabajar muchísimo. Sin embargo, no está limitado a que sea una, dos, tres, cuatro, no. Tampoco sería conveniente definir 10, 15 hipótesis, ¿no? Con unas dos, máximo cuatro, yo creo que es lo justo como para poder definir con claridad la investigación. Con ¿Sí? esto, con esto ya podríamos proceder a trabajar con con la investigación y con las encuestas, ¿verdad? Exactamente. Pero antes de empezar con eso, definamos bien las variables. Existen variables dependientes y variables independientes.
¿sí? Las variables independientes, las que se explican o se miden por sí solas, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el, el conocimiento de los docentes, conocimiento de los docentes, conocimiento de de las plataformas. ¿Cómo le ponemos? A ver, el conocimiento de las plataformas por parte de los docentes. Esa sería una variable que quiero medir. El conocimiento de los docentes por parte, el conocimiento de las plataformas por parte de los docentes, o del uso de las plataformas por parte de los docentes. Bueno, ahí vemos si es que va el uso o solamente las plataformas. Ya luego le vamos poniendo. Esa sería mi primera variable, ¿sí? Y yo simplemente a través de una encuesta o, de, o de una entrevista, ¿sí? Podría establecer el nivel de conocimiento, ¿sí o no? Sí. ¿No es cierto? Entonces ya con eso, mira, mido directamente, ¿sí? Una variable dependiente podría ser justo lo que decimos arriba, la explotación, ¿sí? Eh, porque, a ver, podría decirse como el nivel de explotación o el nivel de uso de los recursos de las plataformas, nivel de uso de los recursos de las plataformas por parte de los docentes. ¿Sí? Y mira que esta ya viene a ser una dependiente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber si es que el docente conoce o no conoce la, la- el uso de las plataformas y luego saber si es que la utiliza o no la utiliza, si es que aplica o no aplica, porque un docente puede conocer, pero simplemente no explota todos los recursos. No utiliza foros, no utiliza cuestionarios, no utiliza, solamente utiliza la plataforma para poner documentos, Ajá. ¿sí? Entonces, son cosas diferentes, sino que la una es dependiente de la otra. ¿Sí estamos? Entonces, aquí terminamos poniéndole las diferentes variables que necesitamos medir. Necesitamos, aparte del conocimiento de los docentes, necesitamos el conocimiento de los estudiantes, necesitamos, ¿qué más? En las variables le puedo poner por parte de los docentes y estudiantes. En una sola Sí, tienen que sí, ser podría ser. independientes. Sí. Ujú. Bueno, entonces ahí ya he definido las variables y ya con ello, como tú dices, estoy listo para empezar a diseñar mi, mi investigación. Empiezo a diseñar encuestas. Como ya sé qué es lo que voy a medir, ya sé qué preguntas tengo que ponerle dentro de la encuesta, ¿no es cierto? Sí. Ya sé qué es lo que necesito conocer, ya sé qué preguntas tengo que hacer en la entrevista puede ser una entrevista a docentes, otra puede ser entrevista a los rectores, puede ser dos instrumentos diferentes, ¿no es cierto? Buscando la información que necesito. Ya, entonces esta entrevista tendríamos que irla elaborando en este momento para poder ir. Sí, eso ya para que trabajen ustedes, ¿no es Ya, cierto? ok. Entonces vayan trabajando y ya luego vamos revisando, pero con esa claridad de lo que ya necesito conocer. Bien,
Listo, entonces déjame compartir a mí algo. Y ¿alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿No está claro? En la plataforma tenemos material de apoyo y ahí tenemos un libro que es La metodología de la investigación. No sé si lo han abierto por lo menos. Dentro de la metodología de investigación está todo lo que hemos visto, los enfoques, lo que es la problemática y todo lo que hemos conversado en estos días. Me- eh, Hay una parte muy interesante que es justo lo que estamos haciendo. ¿Qué son las hipótesis? ¿Sí? Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposición. Estas proposiciones, como les digo, pueden ser eh, que es verdaderas o falsas, o puede ser aseveraciones o negaciones, ¿sí? Entonces, esto nos permite orientar con claridad nuestra investigación. Aquí nos pone un ejemplo, no sé si lo leen aquí. Dice, primero establecemos una pregunta, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, ¿le gustaría a Paola? ¿Sí? Esa es la pregunta orientadora de la investigación. Quiero saber si le gusto a una persona, ¿sí? Y para saber si le gusta a una persona, necesito conocer eh, mucha información o información que me permita responder esta pregunta. Sin embargo, planteo mi, mi hipótesis, y mi hipótesis dice que le resulto atractivo a Paola. Es decir, estoy diciendo que sí, que le gusto a Paola, pero todavía no es probada esta hipótesis. Tengo que probarla, si en verdad le gusto o no, ¿no es cierto? Y para probar esta hipótesis, en base a mi pregunta orientadora, yo empiezo a hacer cierto tipo de investigaciones. Por ejemplo, saber eh, qué preferencias, eh, que se dice del sexo opuesto tiene Paola, qué hobbies tiene Paola para ver si de pronto somos compatibles, nos gustan las mismas cosas, cosas así, ¿no es cierto? Que me permitiría entender si soy o no atractivo para Paola. ¿Sí? Miren, un ejemplo bastante sencillo, pero que me permite comprender lo que es una hipótesis. Es una aseveración, es una afirmación o negación del tema de investigación. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, jefe. Perfecto. Entonces, existen diferentes tipos de investigaciones. Bueno, si quiero hacer investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas, dependiendo de este alcance, si es que yo quiera realizar en mi investigación, yo tengo que plantear los diferentes tipos de hipótesis, ¿sí? Ahora, la pregunta, lo que les decía, ¿la hipótesis siempre debe ser verdadera? No siempre. No necesariamente las hipótesis son siempre afirmativas. Las hipótesis pueden ser negativas también. Ahora, resulta que pusimos como hipótesis en el estudio de Ismael que existe falencia en el uso y aplicación de las plataformas debido al escaso conocimiento de los docentes. Eso es lo que afirmamos. No sé si sea verdad o no.
Pero resulta que de acuerdo a nuestra investigación, los datos nos dicen que no existe tal falencia y que los docentes sí tienen conocimiento. Inclusive que el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a la aplicación y uso de estas plataformas por parte de los docentes es bastante alto. ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Se vino abajo la investigación, creen ustedes? No, no se vendría abajo, pero se podría plantear de una manera diferente. Exactamente. Lo que una investigación por sí misma no busca eh, probar positivamente una hipótesis. Lo que busca es obtener el conocimiento y en base a ese conocimiento poder probarla, es decir, aceptarla la hipótesis, confirmarla la hipótesis o refutarla, es decir, no, nuestra hipótesis no fue cierta, eh, el, los datos analizados indican que sí existe un buen conocimiento de parte de los docentes y que la aplicación de los recursos es bastante adecuada. ¿Sí? Y eso ya nos daría luces que, que no hay una problemática ahí, que no hay que buscar ninguna solución o que podría plantear un proyecto diferente al que yo estaba pensando, que era el implementar una nueva plataforma fácil de usar, que sí, que ¿no es cierto? ¿Sí me hago entender, chicos? Think. Ya. Entonces, miren qué importante que es plantear las hipótesis. Las variables. Como decía, en base a las variables, nosotros tenemos que definir, en base a la hipótesis tenemos que definir las variables, sean independientes o dependientes. Es decir, lo que necesito medir para poder establecer la veracidad o negación de esa hipótesis, para poder probar esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, una variable, dice, es la propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes aprendían física, decían, definan las variables. Por ejemplo, X es la longitud recorrida por el vehículo. Y es el tiempo de duración del recorrido. ¿No es cierto? Esa es una variable que me permite medirla. Es decir, yo puedo establecer el tiempo recorrido de un vehículo, sí. ¿Puedo establecer la longitud de la distancia recorrida? Sí. M es el peso del vehículo. ¿Puedo establecer el peso del vehículo? Sí. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se relaciona este concepto con el concepto de investigación de las variables de investigación? ¿Sí, chicos? ¿Aló? Sí, que Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de variables. El género. El género de un estudiante es susceptible a ser definido. Sí, ¿no es cierto? Es género masculino o femenino, punto. Sí. La motivación intrínseca hacia el trabajo. El nivel de motivación es susceptible a ser medido. ¿Se puede medir el nivel de motivación al trabajo?
Para saber que no estoy solo, creo que les voy a pedir que enciendan las cámaras, porque ya me siento solito. Estoy como el burro, que estoy solito. ¿Mm? Chicos, ahí está Ángel, gran Hugo. Muy bien, gracias. Emanuel, gracias. Bien, Luis, gracias. Juan, gracias. Entonces, les decía, por ejemplo, una variable que nos pone como ejemplo aquí que dice la motivación intrínseca hacia el trabajo. ¿Creen que se pueda medir la motivación del trabajo o hacia el trabajo? Sí, Inge, yo Sí, creo que Inge. sí se puede medir. Perfecto. ¿Se podría medir la satisfacción de los estudiantes del ITQ? Sí, Inge. Sí, miren, esas son También. las variables. Cuando yo empiezo a definir mi hipótesis, tengo que reconocer las variables que tengo que medir, ¿sí? Entonces, en cada hipótesis ustedes van a tener dos o más variables que se relacionen entre sí, ¿sí? Entonces, a eso se refiere las variables. Y decíamos que existen variables independientes y variables dependientes. Las independientes, por ejemplo, el número de estudiantes del instituto. Esas son independientes. Se comprueban por sí solas, ¿no es cierto? Ahí está el Luis jugando. No puede ser. Ya te caché. Ok, ok. Bueno. Existen variables independientes, como les digo, por ejemplo, el número de estudiantes, que simplemente yo establezco esa cantidad de estudiantes y listo. Está comprobada, está definido su valor. No necesito más. Pero, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los estudiantes, ¿creen que es independiente o dependiente? ¿Y por qué? Sí, que para mí sería independiente. Independiente. ¿Por qué crees Eh, que Sería como un ejemplo, ¿no? A unos les gusta la forma en la cual enseñan los profesores, a otros no están de acuerdo de cómo enseñan. ya? Para Todos los... establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes del ITQ, ¿no necesitas conocer el número total de los estudiantes? por- sí, primeramente sí. Sí, ¿no? Necesitarías conocer. Por lo tanto, ahí ya se vuelve una variable dependiente. Está dependiendo de otra variable para poder establecer su valor. Porque sin el número, o sea, tú mides a 50 estudiantes y de los 50 te dijeron todos que sí, que están satisfechos. ¿Y cómo estableces el nivel de satisfacción de los estudiantes del ITQ? Si no Ah, sabes por- el número de estudiantes. No puedes, ¿no es cierto? ajá. Entonces, mira que ahí se vuelve dependiente, porque dependo de otra variable para establecer el valor. ¿Sí? Ujú. Entonces, hay que reconocer cuándo una variable es dependiente y cuándo una variable es independiente. ¿Sí? Bien, entonces, también tenemos que establecer de dónde surgen las variables. Las variables surgen de la hipótesis, decíamos, ¿no es cierto? Una vez que definimos la hipótesis, de ahí empiezan a definirse las variables, lo que yo necesito medir para poder probar esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
De mi parte no, Inge, sí quedó claro. Ya, chévere. Entonces, veamos, ¿qué características deben tener las hipótesis? Primero, una hipótesis debe referirse a una situación real, ¿no es cierto? Yo no puedo establecer una hipótesis en base a una situación ficticia, a una percepción, a una situación real, a un tema real de estudio, ¿sí? Eh, establecer en base a una realidad. Bien, otra. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles. ¿Sí? El momento que yo defino una hipótesis, debo definir con claridad esas variables. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decíamos, existe una falencia en el conocimiento de los docentes. ¿Sí? Entonces, al decir una falencia en el conocimiento, ¿sí? Ahí estoy definiendo una variable, el nivel de conocimiento. Como para complementar mejor, existe un bajo nivel de conocimiento para no ponerle falencia solamente. Existe un bajo nivel de conocimiento por parte de los docentes. Y ahí está más clara aún, ¿no es cierto? El bajo nivel de conocimiento. Y ahí ya digo, ya, la variable es el nivel de conocimiento. ¿Sí? Porque al ponerle falencia en el conocimiento, como que no logro identificar bien la variable que es el nivel de conocimiento. ¿Sí? Entonces, debe ser clara, lo más clara posible para que no exista confusión. ¿Sí? Y decíamos también que las variables se relacionan. En una hipótesis debe haber dos o más variables que se relacionen. ¿Sí? Perfecto. Ese es lo tercero que justo está ahí. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o es decir, lógica. ¿Sí? Bien. Los términos de las variables de la hipótesis, asegurémonos de que deben ser medidos. Se pueden medir. Yo no puedo poner cualquier cosa dentro de la hipótesis y decir, por ejemplo, algo que no se pueda medir. Por ejemplo, el enfoque aplicado en las estrategias de los docentes no es el correcto. ¿Cómo mides el enfoque? No tengo ni idea de cómo medir el enfoque que aplican los docentes. ¿Sí? Entonces, eso no sería una hipótesis clara, no permitiría una medición, no se podría definir con claridad de las variables. Entonces, ese tipo de hipótesis no sería la más óptima, no sería la más adecuada. ¿Sí? Bien. Ya dice, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Sí? Es decir, que para probar el nivel de conocimiento de los docentes, yo tengo que tener algún mecanismo para poder medir. Si no existe ese mecanismo para poder medir el nivel de conocimiento, entonces no puedo utilizar esa variable. Ahora pregunto, ¿se puede medir el nivel de conocimiento de los docentes de las plataformas? ¿Sí o no? Sí,
Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué instrumento puede utilizar para medir el nivel de conocimiento? Qué sé yo, unas encuestas o cuestionarios acerca de, de las características de los recursos, de las plataformas para saber si el docente realmente tiene el conocimiento. ¿Sí? Entonces, mire, ahí esas 5 características de, de las hipótesis hay que tomarlas en cuenta. ¿Cuáles eran? Les recuerdo. La primera, la hipótesis debe definirse de algo real, de una situación real. La segunda, los variables deben ser comprensibles, ¿sí? Los términos de las variables deben ser comprensibles. Debe existir una relación entre las variables de la hipótesis, ¿sí? Los términos de las variables deben ser observables y medibles, deben poderse medir las variables. Y obviamente debe existir una técnica para poder probar esta medición, ¿sí? Debe existir técnicas para poder probar estas variables, ¿sí? Entonces, eso básicamente en lo que es hipótesis. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí está claro? Entonces ya con ese conocimiento, veamos, ¿quién quiere presentar el otro documento? Y seguimos trabajando y ustedes ya van a seguir definiendo tanto el alcance, los objetivos de la hipótesis, las hipótesis y las variables. ¿Quién quiere presentarlo? Miren cómo vamos avanzando en la metodología de investigación, aplicando un enfoque mixto, básicamente, porque el enfoque mixto está orientado a la interpretación también de los datos. Y miren cómo ya hemos avanzado en diferentes fases, en la fase 1, 2, 3, la 4, que es el alcance, la 5, que es la elaboración de la hipótesis y las variables. Y ya con ello empezamos la parte, digamos, ya de diseño, saber con qué instrumentos, cómo voy a obtener esta información, qué encuestas, qué entrevistas voy a aplicar, dónde voy a obtener la información. Ya está definido el dónde, sino que ya ahora, cómo la voy a obtener esa información. Debo hacer una solicitud pidiendo la información al Ministerio de Educación, al distrito, para establecer el número de los colegios. Debo realizar investigación en Internet para poder sacar estadísticas, cosas de esas, ¿no es cierto? Ahí es donde empiezo a definir el cómo voy a obtener esa información. Sí, toda la información que habíamos citado, ahora aquí es donde digo, ahora sí, ¿cómo la voy a obtener? Sí, ya sé dónde obtenerla. ¿Cómo la voy a obtener? Encuestas. ¿Qué encuesta voy a aplicar? Estas son las preguntas de la encuesta. Encuesta a docentes, encuesta a estudiantes, entrevista a rectores, entrevista a docentes. ¿Qué preguntas va a tener cada una de ellas? Ya empiezo a diseñar mis formularios. Tengo que saber el número de establecimientos. ¿Dónde voy? Ya había dicho que esa información la tiene el distrito. Entonces, ¿cómo la voy a obtener? Voy a hacer un oficio dirigido al administrador del distrito para que obtener ese dato.
el número de establecimientos. También en el mismo oficio voy a pedir que me dé el número de estudiantes por cada uno de los establecimientos. Entonces, en el diseño, ¿qué iría? Realizar el oficio. Inclusive yo ya podría diseñar mi oficio, ya tener redactado mi oficio para poder ya enviárselo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más necesito conocer en cuanto a la información? Como ya la tienen definida, dice las características de las plataformas. ¿Cómo van a obtener las características de las plataformas? Ya habían dicho que dentro de la información puede ser a través de Internet o de documentos digitales. Entonces voy a consultar en Internet y establecer cuáles son las características de las plataformas o cuáles son los recursos. ¿Sí? Y ya mediante esa investigación voy a tener ya el documento con esa información. ¿Sí? O por lo menos ya voy a saber dónde buscar. ¿Sí? ¿Sí está claro esta etapa? Sí. Aquí solamente diseño, todavía no empiezo a ejecutar, solamente diseño qué preguntas va a tener la encuesta, qué preguntas va a tener la entrevista, qué oficios o cómo voy a obtener información del distrito, cómo voy a obtener información de las características, todo eso. Solamente cito eso. Ya en la siguiente etapa, en la siguiente etapa que sería la 8, que es la recolección de datos, ahí sí ya empiezo a obtener esa información. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Sí está claro? Eso es lo que ya pueden ir avanzando en sus trabajos, ¿no es cierto? Ya pueden ir definiendo todo lo que hemos visto, alcance, hipótesis, variables, ya pueden empezar a diseñar encuestas, entrevistas, determinar dónde van a obtener o cómo van a obtener cada uno de los datos que habían previsto. Ya, todo eso ya debe estar organizado. Nos faltaría la parte de definición y selección de la muestra. Si no hay preguntas y si no van a presentar los documentos, pasaría a este tema. Inge, buenos días. Buenos días, Valeria. ¿Será que me puedo retirar, Inge? Por trabajo tengo que salir de la oficina y ya no puedo mantenerme conectada a la clase. Bueno, Ya, muchas gracias, Inge. Hasta mañana. ya hasta mañana. Hasta la vista. ¿No? ¿No van a presentar sus documentos? Daniela, Juan, Daniel, nadie quiere compartir. La Inge sí se oye. A ver, voy a dejar de compartir para... Perfecto. Me va a ayudar. Bien, creo que sí se ve.
Inge. Sí, ahí estamos viendo. Ujú. Ya. El enfoque mixto es basado en los dos, ¿no? En el cualitativo y en el cuantitativo. Sí, Yo creo que este es el enfoque mixto. perfecto. Caso. Entonces, yo puse aquí dos preguntas. No sé si antes vamos a los objetivos de la hipótesis. ¿Y luego la hipótesis? Sí, primero van los objetivos o el alcance del- de la investigación y luego la hipótesis. Ujú. Veo que ya tienes las preguntas orientadoras. ¿Qué tan Sí, he capacitado hecho. está el personal con respecto a la gestión de un sistema? ¿Está dispuesto a implementar procesos de forma sistemática hacia el modelo de negocios? Sin embargo, estas preguntas no creo que están muy relacionadas a tu tema, porque el tema era acerca de los procesos administrativos y de gestión en los hoteles y hostales de Guayabamba, creo que era, ¿no? Ujú. Sí, entonces, ¿qué necesito conocer de eso? Necesito conocer la O sea, esto iría participación. más en los procesos. Claro, porque justo tu estudio o tu investigación se orienta al... Pero sí, o sea, se orientan a los procesos, sí, a conocer los procesos eh, administrativos y de gestión, ¿no? Vale, no sé si va bien. Pero ¿en qué se basa? O sea, eh, mi pregunta orientadora a qué está basada. A tu tema, Simplemente, simplemente a lo que voy a lo que quiero saber. claro, ¿por qué? ¿Cuál sería tu confusión? No, simplemente Porque pregunto. ahí veo, no, no, está, porque justo ahí veo si la pregunta dice que si es que están dispuestos a implementar sistemas automatizados, ¿no es cierto? Ujú. Y eso no está enfocado para nada en, en conocer acerca de los procesos administrativos y de gestión. Enfócate en eso, piensa, dices, a ver, yo como investigador lo que quiero, no quiero saber si es que quieren o no poner un sistema, sino que quiero saber cuáles son los procesos que utilizan y qué problemáticas tienen, ¿sí? Definirlas, que no sería definir. O sea, la pregunta orientadora podría ser, ¿qué problemáticas se presentan en los procesos y administrativos y de gestión de los hoteles y hostales de la parroquia de Guayabamba? Pero ojo, ¿por qué le pones realizar una encuesta? ¿Podría realizar eso mediante una encuesta? Sí, pero no sería como pregunta, porque ella sería como objetivo, Claro. realizar una encuesta. Ahí tienes que ponerla como pregunta. Por eso te decía, la pregunta sería, lo que quiero saber es, ¿qué problemáticas se presentan o qué problemáticas se presentan en los procesos administrativos y de gestión de los hoteles y hostales de la...
Ok, está un poquillo más. Administrativos y de gestión. Procesos administrativos. Entonces, ¿qué problemáticas existen en los procesos de administración y gestión de los hoteles y hostales? Ya. Ujú. Esa puede ser una. Déjame leer bien tu tema. Sí, está muy bien. Ahí está bien. Entonces, lo que voy a investigar son los procesos administrativos. ¿Qué quiero saber de esos procesos administrativos? ¿Qué problemas existen en los procesos administrativos de gestión de los hoteles y hostales? Perfecto. ¿Cuáles son los procesos críticos o cuáles son los procesos administrativos y de gestión críticos dentro de los hoteles y hostales? ¿Qué proceso administrativo? ¿Cuáles o qué? Está bien. La primera, a la primera me referí. Está bien. Ah, en la primera, codificar. Sí. ¿Qué? Bueno, Ujú. vale. ¿Cuáles son los procesos administrativos y de gestión críticos? ¿Cuáles son los procesos administrativos y de gestión críticos dentro de los hoteles y hostales o en los hoteles y hostales, de la parroquia de Guayabamba? Perfecto. Yo creo que con esas estaríamos como que más que suficiente. Entonces, Ya, o sea, en base a esta investigación voy a conocer primero las problemáticas, luego voy a conocer cuáles son los procesos administrativos críticos, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa conocer? Perfecto. ¿Qué más? No sé, yo lo veo bien. ¿Alguna pregunta más que a ustedes les llame la atención? Por ejemplo, se me ocurre, el trato de la información. eso, algo así. O sea, ¿cómo están manejando la información? U- eh, ¿Qué tipo de herramientas o qué herramientas son utilizadas para el tratamiento de la información en los procesos administrativos y de gestión en los hoteles y hostales de la parroquia de Guayabamba? ¿Qué herramientas, y seamos más específicos, qué herramientas tecnológicas se utilizan en el trato de la información? ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan en el trato de la información? En el trato de la información. De la información. De los procesos administrativos y de gestión en los hoteles y hostales de la parroquia de Guayabamba. Perfecto. ¿Algo más que quieran saber? Ya. Podría quedar hasta ahí. Si es que vemos después que necesitamos conocer algo más, pues lo ponemos. Entonces ahora sí vienen los objetivos. ¿Qué objetivos persigo? ¿Cuál sería mi alcance? Si mi alcance es conocer, ¿no? Conocer ¿Ya? los procesos en sí, qué es lo que hace. Perfecto. Conocer los procesos administrativos y de gestión. Lo que dices, o sea, estás respondiendo a la pregunta orientadora, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos? Entonces, como resultado, ¿qué vas a tener?
Dices, voy a conocer los procesos administrativos. Sí, ahí le complementas los procesos administrativos y de gestión de cada establecimiento, o de los establecimientos, no de cada, de los establecimientos, para que sea de manera general. Administrativos y de gestión. De los establecimientos. Uh-huh. Ya. En base a la segunda pregunta orientadora, un objetivo. Taxonomía de Bloom. ¿Sí la copiaste? Y ya estaba viendo unas parecidas, pero no encontré la... ¿Está en el foro la que usted puso? No le... A ver, ponle taxonomía de Bloom, ponle ahí. Taxonomía de Bloom. Taxonomía con... Exacto, ahí está. Bloom. Ahí está. Uh-huh. Dale enter. Vele en imágenes. Ahí está justo la de abajo. Es donde está señalando. Exacto. Se nos fue. Ah, ahí está. Ya estás. Ahí está. Ya. Entonces, mira. Nuestra pregunta era... Nuestra pregunta, vuélvete, no sé si puedes navegar entre las dos. Entre el documento y esto. Ya. Nuestra pregunta era, ¿qué problemáticas existen en el proceso administrativo y de gestión? Entonces, veamos. Vamos a la taxonomía. ¿Qué problemáticas es nuestra pregunta? ¿Qué problemáticas? Entonces, necesitamos comprender, necesitamos aplicar, necesitamos conocer. ¿Qué necesitamos? Conocer. Conocer. Dentro de conocimiento, ¿qué verbos tienes? Definir, describir, dibujar, identificar, mira. Identificar podría ser. Perfecto. ¿Identificar qué? Entonces, identificar los problemas. O Exacto. cuáles son los problemas en los procesos, ¿no? Muy bien. Identificar los problemas o las problemáticas, para que coincida tal cual. Identificar las problemáticas existentes en los procesos administrativos de gestión de los establecimientos. Mira, ahí está. ¿Sí ves cómo se relaciona la taxonomía de Bloom con eso? La verdad no conocía esa taxonomía, me hubiera ayudado mucho antes. Perfecto. Tu otra, dice, ¿qué herramientas tecnológicas? Vamos a ver en la taxonomía. ¿Qué verbo te podría ayudar para esto de qué herramientas tecnológicas? Nos podemos quedar entre comprensión y conocimiento, ¿no es cierto? Y escoge un verbo. ¿Cuál podría ser? podría ser confirmar cuáles son las herramientas, o si no, podría ser reconocer qué herramientas se utilizan. Sí, podría ser. Un verbo también que no está ahí, sin embargo también es muy utilizado dentro del conocimiento, es establecer.
O podría ser definir. Definir, muy bien, también. Sí. Sino que al ponerle definir, quiere decir que cada herramienta la vas a definir. Y lo único Claro. que quieres es saber qué herramientas utilizan. Entonces, sí, podría ser reconocer o establecer, identificar, Identificar. ya está, Creo que sería o mejor. Es que ya lo definir, usamos. ya lo usamos, nombrar, mira, nombrar también, reconocer, decir, seleccionar, Nombrar o recitar. escribir, También nombrar. podría ser. Busquemos un verbo, pone como establecer las características o establecer las herramientas, definir, nombrar las herramientas. Mira, que nombrar también podría quedar, ¿no? Nombrar las herramientas. Sí. Nombrar las herramientas utilizadas. Ahora, pensemos bien. Mira que esto es un trabajo que va construyéndose a medida que vamos avanzando. ¿Realmente solamente queremos nombrar las herramientas o en verdad sí las queremos definir? Pregunto. Porque dice, como pregunta orientadora, dice que tú necesitas básicamente conocer las herramientas que se están utilizando, ¿no es cierto? Pero de cada herramienta quisieras saber para qué las utiliza. Sí, yo creo que sería Y definir. ahí, Porque exacto, y nombrar no ahí solamente quiero saber qué nombre, sino que cómo la usan. exacto, y ahí sí calza de nuevo el verbo definir. Ujú. Muy bien, mira. Este es un trabajo que requiere tiempo y que requiere un poquito de paciencia, investigación, requiere lectura, en fin. Listo. Por ahí yo con esos objetivos podría quedar, que sería el alcance. No sé si es que tengan algo más. O sea, en base a los procesos, a la investigación de los procesos administrativos, yo lo que quiero es conocer los procesos administrativos críticos, identificar las problemáticas, definir las herramientas utilizadas. ¿Qué más? Yo con eso ya tengo una idea clarísima de lo que están haciendo y de lo que van a necesitar. O podrías poner inclusive otro que podrías poner ahí sí, establecer las necesidades. No sé si también podría enfocarme en hacer otra pregunta orientada eh, enfocado a los clientes. Ya, plantéala. Claro, está Porque bien. también podría medir la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Qué tan conforme está. Pero está relacionada con saber los procesos administrativos y de gestión. Sí, ¿no? Más que Podría. nada la información. Ajá, yo Mm, creo. sí, podría ser. Podría ser también. Una pregunta orientadora, entonces, enfocada a lo que es los clientes. Ya, muy bien. Defínela. ¿Cómo sería? Entonces, ¿el nivel o qué porcentaje? El nivel está bien. Sí.
Es horrible. Ah, no sé si dónde está bien. ¿Qué nivel de satisfacción tienen los clientes respecto al trato de su información? Porque esto lo podría medir con una pequeña encuesta. Muy bien, me gustó el trabajo. Listo, entonces ya estás como que orientado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Ya. vamos a la hipótesis. Dice, perfecto, sí me parece, a ver, pero dentro de la hipótesis, las características que habíamos citado, los establecimientos no cuentan con una correcta administración o gestión. ¿Puedes medir la correcta administración o gestión? Yo no le veo Creo que no. mucho, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los establecimientos, mm, Tal vez medir el nivel de eficacia, podría ser, de eficiencia. Eso sí. sí, podría ser. Los establecimientos, o la aplicación o el uso. Una afirmación, tenemos que hacer una afirmación en base a algo de lo que vamos a investigar y que sea medible, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué podría ser? Vamos a conocer los procesos administrativos y de gestión de los establecimientos. Entonces, por ejemplo, Podría ser aquí cuántos procesos críticos existen o cuántos procesos críticos hay. Sí, por ahí va relacionado. Por ahí va, o sea, podríamos decir que los establecimientos no aplican los procesos administrativos o, o los establecimientos aplican procesos administrativos y de gestión en un nivel bajo, algo así. Y ese nivel bajo de aplicación de esos procesos sí lo puedo medir, ¿sí? Los establecimientos aplican en un nivel bajo, o en bajo, sí, aplican en un nivel bajo los procesos administrativos y de gestión bajo los procesos administrativos y de gestión. En la administración de sus establecimientos. Ah, no, ya está. Los establecimientos aplican un nivel bajo de los
de los procesos, aplican un nivel bajo. A ver, ¿cómo queda? Ahí está. Los establecimientos aplican un nivel bajo en los procesos de administrativos y de gestión. Ahora sí, relacionaré con algo. Aplican un nivel bajo en los procesos administrativos y de gestión ¿debido a qué? ¿O por qué, por qué decimos eso? Ahí es donde entra la relación. Bueno, aquí podría ser, no sé, mediante una encuesta, ¿no? Por la falta de herramientas tecnológicas o debido a la falta de herramientas tecnológicas o debido a va dando forma, pero todavía no me convence. O debido al poco conocimiento o al escaso conocimiento de las herramientas tecnológicas O puede ser que el personal no está capacitado para el uso de ciertas o también, herramientas por ahí podría ser, también. Los establecimientos aplican un bajo nivel en el control, un bajo nivel en el control de los procesos administrativos y de gestión, bajo nivel en el control o en la aplicación, no, está ya la aplicación, está. Los establecimientos aplican un bajo nivel de control en los procesos administrativos y de gestión debido ¿qué dijiste? Al desconocimiento, debido a la falta para que no de están capacitación capacitados, o debido puede ser. o al bajo nivel de capacitación o para no ponerle nivel al bajo debido al bajo nivel de capacitación en herramientas tecnológicas. Por ahí, más o menos. Tendré que mejorarla ahí. Sí, por ahí hay que mejorarla, pero ya va dando forma. Esa sería la primera hipótesis. Podríamos plantear otra hipótesis. Por ejemplo, que más o menos así. Después la vamos puliendo. Que la falta de uso de herramientas tecnológicas en los procesos administrativos y de gestión provoca un nivel, provoca insatisfacción en los clientes. La escasa o la falta de uso de herramientas tecnológicas en el proceso, en los procesos administrativos y de gestión, generan insatisfacción en los
en los clientes de los hosteles y hostales de la parroquia de Guayabamba. ¿Cómo que no? Sí, la falta de herramientas en los procesos de trato de información causa insatisfacción al cliente. Ya la falta de herramientas O tecnológicas, sería el uso. la falta de uso. Oh, Entonces, la falta de uso de herramientas tecnológicas en los procesos de trato de la información causa insatisfacción al cliente. ya, podría ser un poquito la redacción, como que mejorarla en los dos casos, pero la idea está bien. Ya, Y ahí la última había puesto que se debe hacer un análisis de la infraestructura y cableado del servicio interno. y eso que tiene que ver con los procesos administrativos y gestión. O Podría ser que es relacionado. con una conexión muy lenta, pues no sea un poco ineficiente, sea un poco demoroso, más que nada por la información. Ya. Podría, analízale bien, pero también tendrías que analizarle bien el alcance, los objetivos para que le incluyas algo de eso, de la infraestructura. Pero yo no le veo mucha relación con la investigación de los procesos administrativos y de gestión. No le veo mucha relación. Otra cosa que quería decirte, en los objetivos hemos puesto definir las herramientas utilizadas en el proceso en los procesos de administración y gestión. Las herramientas tecnológicas, porque arriba le pusimos tecnológicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tiene coherencia con la hipótesis también que estamos planteando, que son herramientas tecnológicas. La falta de uso de herramientas tecnológicas en el uso del trato de información causan insatisfacción en el cliente. Perfecto. ¿Podemos medir la falta de uso de herramientas tecnológicas? Sí, o ponerla como variable el nivel de utilización de herramientas tecnológicas o uso de herramientas tecnológicas en los procesos. Esa es la variable. Y la otra variable es la satisfacción del cliente. Perfecto. Dos variables que se relacionan en mi hipótesis. ¿Sí está claro? Sí, Ya. Entonces, por ahí va. Ahora sí, variables. Definen las variables en base a tus hipótesis. En la primera es el nivel está en un nivel bajo en el control de procesos administrativos. Nivel de control de procesos administrativos sería la primera variable. ¿Sí? Nivel de control de procesos administrativos.
porcentaje de capacitación en herramientas tecnológicas del personal de los estos, esa sería otra variable. Bien. Listo. ¿Algo más? Ya vamos avanzando. Entonces, una primera variable sería cuánto personal de administración está capacitado para realizar los procesos de administración y gestión. A ver, ¿cómo? ¿Cuánto personal? Uy, como variable suena feísimo. ¿Cuánto personal? Lo que estás ahí es ya estableciendo la medición. La variable sería personal administrativo capacitado o porcentaje del personal administrativo capacitado para revisarlos. Sí. Ya. Ese cuántos también suena feo como variable. Ojo, esa no está dentro de las variables de la hipótesis. Procesos críticos, no hay nada. Sí, esto no es cierto. La otra es nivel de capacitación de herramientas tecnológicas. El nivel de control de los procesos administrativos, esa por ejemplo falta. Control de los procesos o nivel de control. Esa es otra variable. Otra variable es el uso y aplicación de herramientas tecnológicas en procesos. ¿Puedo medir el uso y aplicación de herramientas tecnológicas en los procesos administrativos y de gestión? Sí, creo. Ahí tengo que definir cosas que pueda medir, ¿no es cierto? Tener claro que pueda medir eso. Si es que no puedo medir, trato de cambiarlo. Bien, chicos. Podría poner aquí ¿cómo es esto? ¿Cuáles son las herramientas más frecuentes? Herramientas más frecuentes. O las que más se usan. Eso lo puedes poner como objetivos de la investigación, claro. Conocer las herramientas más utilizadas. Conocer las herramientas más utilizadas. O en el mismo anterior que dice definir las herramientas tecnológicas utilizadas. Ah, no, sí está bien. Conocer las herramientas más utilizadas.
no, en la misma podríamos al final ponerle, y establecer las cuáles son o las más utilizadas y establecer cuáles son las más utilizadas. Ujú. Ingi, después de esto, ¿qué debemos hacer? ¿El alcance? ¿O esto está dentro del alcance? Los objetivos es el alcance. Los objetivos nos está definiendo el alcance de una investigación. Ajá. Luego está la hipótesis, están las variables. Piénsalas bien. Las variables tienen que poder medirse. Y ya con eso empezamos el diseño de mi investigación. ¿Cómo voy a obtener todo esto que me estoy planteando? ¿Cómo voy a medir? ¿Sí? Listo. Ya. Hecho, chicos, creo que hasta ahí podríamos dejarlo el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Los demás que están dormiditos, que despierten. Bueno, estamos. Ay, Están desperezándose. no, y sí estoy medio mal de la garganta. Pues a veces no hablo tanto. Ok. No estamos dormidos. Estamos hablando en el grupo. Están gozándose. Hablando, ¿pero de qué? Ok, a ver, tomo lista rapidito nomás para que se vayan a seguir durmiendo. Ok, a ver, Edwin Cruz, Hugo Espinosa, Presente, Inge. tras Hugo, Ángel Gordón, Presente, Inge. gracias Ángel, Daniel Masache, Presente, Inge. gracias Víctor Mera, Presente, Inge. gracias Víctor, Valeria, Ismael Paguay, Daniela Pérez, Presente. Daniela Anderson Pérez, Presente, Inge. gracias Eddie Quiñones, Brian Salazar, Presente, Inge. David Tapia, Presente, Inge. Steven Tipantuña, Buenos días, Inge, presente. gracias Steven, Luis Velázquez, Presente, Inge. gracias y Juan Zambrano. Presente, Inge. Listo, chicos, queda registrada la asistencia de hoy. Espero que sigan trabajando. Este prácticamente es el proyecto que están ya desarrollando, el proyecto final, ¿sí? Así es que si lo pueden seguir trabajando, genial, porque van avanzando ya en su proyecto y al final ya prácticamente lo tendrían hecho, ¿sí? Entonces, vayan trabajando, ya tienen claro, revisen, vuelvan a leer. Si es que es necesario cambiar la redacción, cámbiela. Si es que es necesario incluir algo más en el alcance, inclúyalo. Ya empiecen a definir su diseño y establecer cómo van a obtener toda esa información. ¿Sí? Estructura de encuestas, estructura de entrevistas. Tengo que definir qué más, cómo voy a obtener la información cuantitativa,
si es que es necesario oficios, qué tipo de oficios voy a hacer o qué tipo de estrategias voy a utilizar para poder obtener esa información. ¿Sí, chicos? Bien, hasta ahí. Nos quedamos, el día de mañana continuaremos. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Inge, por si acaso tomó asistencia. ¿Quién me preguntó eso? Ismael. Sí.